El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 33. Segunda parte. El ser para sí. Capítulo 3. La trascendencia. 4. El tiempo del mundo. B. El presente. El presente del para sí es develamiento al ser universal, y mi presencia al ser, y en tanto que tal no es. El ser que aparece a la presencia se da como siendo en presente. Por esta razón, el presente antinómicamente se da como no siendo cuando es vivido, y como siendo la medida única del ser en tanto que se devela como siendo lo que es en presente. No es que el ser no desborde al presente, pero esta sobreabundancia de ser no puede ser captada sino a través del órgano de mi aprehensión, que es el pasado, es decir, como lo que no es ya. Así, ese libro que está sobre mi mesa es un presente y era idéntico a sí mismo en el pasado. Así, el presente se devela a través de la temporalidad originaria como el ser universal, y al mismo tiempo no es nada más que el ser, es puro deslizamiento a lo largo del ser, pura nada. Las precedentes reflexiones parecerían indicar que nada viene del ser al presente salvo su ser. Sería olvidar que el ser se devela al para sí, ora como inmóvil, ora como en movimiento, y que las nociones de movimiento y reposo están en relación dialéctica. Pero el movimiento no puede derivarse ontológicamente de la naturaleza del para sí, ni de su relación fundamental con el en sí, ni de lo que podemos descubrir originariamente en el fenómeno del ser. ¿Sería concebible un mundo sin movimiento? Por cierto, no podría contemplarse la posibilidad de un mundo sin cambio, salvo a título de posibilidad puramente formal. Pero el cambio no es el movimiento. El cambio es alteración de la cualidad del esto. Se produce, como hemos visto, en bloque, por surgimiento o disgregación de una forma. El movimiento supone, al contrario, la permanencia de la quiedad. Si un esto debiera a la vez ser trasladado de un lugar a otro y sufrir durante ese traslado una alteración radical de su ser, esta alteración sería negadora del movimiento, pues no habría ya nada que estuviera en movimiento. El movimiento es puro cambio de lugar de un esto que permanece en los demás aspectos inalterado, como lo muestra suficientemente el postulado de la homogeneidad del espacio. El movimiento, que no podría deducirse de ninguna característica esencial de los existentes en presencia, que fue negado por la ontología eleática y que, en la ontología cartesiana, necesita el famoso recurso al papirotazo, tiene, pues, el valor exacto de un hecho. Participa enteramente de la contingencia del ser y debe ser aceptado como para un dato. Por cierto, veremos enseguida que es menester un para sí, que haya movimiento, lo que hace particularmente difícil la asignación exacta de lo que en el movimiento puro viene del ser. Pero está fuera de sí. Aquí, como en otros casos, no agrega nada al ser en sí, en todo caso, que el para sí. En este, como en otros casos, es la pura nada sobre el fondo, de la cual se destaca el movimiento. Pero si, por la naturaleza misma del movimiento, nos está vedado intentar su deducción, por lo menos es posible, aún necesario, hacer una descripción de cómo puede ser el sentido del movimiento. Se cree que el movimiento es simple afección del ser porque el móvil del movimiento vuelve a encontrarse tal como era anteriormente. A menudo se ha dado como un principio el que el traslado no deforma la figura trasladada. A tal punto parecía evidente que el movimiento se sobreañadía al ser sin modificarlo. Y es verdad, como hemos visto, que la quiedad del esto permanece inalterada. Nada más típico de esa concepción que la resistencia con que chocaron teorías como la de Fitzgerald sobre acción o la de Einstein sobre las variaciones de la masa, porque parecían atacar más particularmente lo que constituye el ser del móvil. De lo contrario, procede, evidentemente, el principio de la relatividad del movimiento,
que se comprende de maravilla si éste es una característica exterior del ser, y si ninguna modificación intraestructural lo determina. El movimiento se convierte entonces en una relación a tal punto externa del ser con su entorno que resulta equivalente decir que el ser está en movimiento y su entorno en reposo, o recíprocamente, que el entorno está en movimiento y el ser considerado está en reposo. Desde este punto de vista, el movimiento no aparece ni como un ser ni como un modo de ser, sino como una relación enteramente desustancializada. Pero el hecho de que el móvil sea idéntico a sí mismo al partir y al llegar, es decir, en las dos éxtasis que encuadran el movimiento, nada prejuzga acerca de lo que ha sido mientras era móvil. Tanto valdría decir que el agua que hierve en un autoclave no sufre ninguna transformación durante la ebullición, so pretexto de que presenta las mismas características cuando está fría y después de enfriada. El que pueda asignarse diferentes posiciones sucesivas al móvil durante su movimiento y que en cada posición aparezca semejante a sí mismo, tampoco debe preocuparnos, pues esas posiciones definen el espacio recorrido y no el movimiento mismo. Al contrario, esta tendencia matemática a tratar el móvil como un ser en reposo, al que se desplazaría a lo largo de una línea sin sacarlo de su reposo, está en el origen de las aporías eleáticas. Así, la afirmación de que el ser permanece inmutable en su ser, ya está en reposo, ya en movimiento, debe parecernos como un mero postulado, que no podríamos aceptar sin crítica. Para someterlo a ella, volvamos sobre los argumentos eleáticos, y en especial sobre el de la flecha. La flecha, se nos dice, cuando pasa por la posición AB, está allí exactamente, como lo estaría una flecha en reposo, con el extremo puntiagudo en A y el extremo opuesto en B. Esto parece evidente, si se admite que el movimiento se superpone al ser, y en consecuencia nada viene a discriminar si el ser está en movimiento o en reposo. Es decir, si el movimiento es un accidente del ser, el movimiento y el reposo son indiscernibles. Los argumentos que se suele oponer a la más célebre de las aporías eleáticas, la de Aquiles y la tortuga, no tienen peso aquí. ¿Por qué objetar que los eleatas han contado con la división al infinito del espacio sin igualmente tener en cuenta la del tiempo? Aquí no se trata de posición ni de instante, sino de ser. Nos aproximamos a una concepción correcta del problema cuando respondemos a los eleatas que ellos consideran no el movimiento, sino el espacio que los subtiende. Pero nos limitamos entonces a indicar la cuestión sin resolverla. ¿Qué ha de ser, en efecto, el ser del móvil para que su quiedad permanezca inalterada y sin embargo sea distinto en su ser de un ser en reposo? Si intentamos poner en claro nuestras resistencias a los argumentos de Zenón, advertimos que estos tienen por origen cierta concepción natural del movimiento. Admitimos que la flecha pasa por AB, pero nos parece que pasar por un lugar no puede ser equivalente a permanecer en él, es decir, hacer allí. Solo que en general cometemos una grave confusión, pues estimamos que el móvil no hace sino pasar por AB, o sea, que nunca es allí, y a la vez seguimos suponiendo que en sí mismo es. De esta suerte, a la vez sería en sí y no sería en AB. Tal es el origen de la aporía eleática. ¿Cómo podría no ser la flecha en AB si en AB la flecha es? Dicho de otro modo, para evitar la aporía eleática, ha de renunciarse al postulado generalmente admitido según el cual el ser en movimiento conserva su ser en sí. Estar solo pasando por AB es estar de paso. ¿Qué es pasar? Es a la vez estar en un lugar y no estarlo. En ningún momento puede decirse que lo que está de paso está allí, so pena de detenerlo bruscamente, pero tampoco podría decirse que no es, ni que no está aquí, ni que está en otra parte. Su relación con el lugar no es una relación de ocupación, pero hemos visto antes que el lugar de un esto en reposo era su relación de exterioridad con el fondo, en tanto que esa relación puede romperse en multiplicidad de relaciones externas con otros estos,
cuando el fondo mismo se disgrega en multiplicidad de formas. El fundamento del espacio es, pues, la exterioridad recíproca que viene al ser por el para sí, y cuyo origen es que el ser es lo que es. En una palabra, el ser define su lugar revelándose aún para sí, como indiferente a los demás seres. Y esta indiferencia no es sino su realidad estática, su identidad misma, su ausencia de los estos, en tanto que captada por un para sí que es ya presencia. Por el simple hecho, pues, de que el esto es lo que es, ocupa un lugar, es decir, es puesto en relación por el para sí con los demás estos como no teniendo relaciones con ellos. El espacio es la nada captada como relación por el ser, que es su propia relación con un lugar. El hecho de ser captada como ser por un lugar, en vez de estar ahí, no puede interpretarse, pues, de para sí. No puede interpretarse, pues, de para sí, sino en términos de ser. Esto significa que si bien el lugar está fundado en el ser no basta ya para fundar su lugar, lo esboza solamente, por relaciones de exterioridad con los demás estos, no pueden ser establecidas por el para sí, porque es necesario que éste las establezca a partir de un esto que sea. Sin embargo, esas relaciones no pueden aniquilarse, porque el ser a partir del cual se establecen no es una pura nada, simplemente en el ahora mismo en que se las establece, ese ser es ya anterior a ellas, es decir que, en simultaneidad con el develamiento de esas relaciones, se develan ya nuevas relaciones de exterioridad cuyo fundamento es el resto considerado y que están con las primeras en una relación de exterioridad. Pero esta exterioridad continua de las relaciones espaciales que definen el lugar del ser no puede hallar su fundamento sino en el hecho de que el esto considerado es exterior a sí mismo. En efecto, decir que el esto pasa por un lugar significa que ya no está ahí cuando está ahí todavía, es decir, que está con respecto a sí mismo no en una relación extática de ser, sino en una pura relación de exterioridad. Así, hay lugar en la medida en que el esto se devela como exterior a los demás estos, y hay paso por ese lugar en la medida en que el ser no se resume ya en esa exterioridad, sino que, al contrario, le es ya exterior. En el movimiento es el ser de un ser que es exterior a sí mismo. La única cuestión metafísica que se plantea con ocasión del movimiento es la de la exterioridad a ello. ¿Qué hemos de entender por ello? En el movimiento, el ser no cambia en nada cuando pasa de A a B. Esto significa que su cualidad, en tanto que representa al ser que se devela como esto al para sí, no se transforma en otra cualidad. El movimiento no es, en modo alguno, asimilable al devenir. No altera la cualidad en su esencia, como tampoco la actualiza. La cualidad sigue siendo exactamente lo que él. La cualidad sigue siendo exactamente lo que él. Lo que cambia es su manera de ser. Esta bola roja que rueda sobre la mesa de billar no deja de ser roja, pero ese rojo que ella es, no es de la misma manera que cuando estaba en reposo. Ese rojo queda en suspenso entre la abolición y la permanencia. En efecto, en tanto que ya en B es anterior a lo que era en A, hay aniquilación del rojo. Pero en tanto que vuelve a encontrarse en C, una vez pasado B, es exterior a esa aniquilación misma. Así, escapa al ser por la abolición, y a la abolición por el ser. Se encuentra, pues, una categoría de estos en el mundo, de los cuales es no ser jamás, sin que por eso sean nadas. La única relación que el para sí puede captar originariamente de esos estos es la relación de exterioridad a sí, pues siendo la exterioridad la nada, es necesario que haya un ser que sea en sí mismo su propia relación para que haya así exterioridad. En una palabra, nos es imposible definir en puros términos de en sí lo que se revela aún para sí como exterioridad a sí.
Esta exterioridad no puede ser descubierta sino por un ser que es ya en sí mismo allí lo que es aquí, es decir, por una conciencia. Esta exterioridad así, que aparece como una pura enfermedad del ser, es decir, como la imposibilidad que existe para ciertos estos de ser a la vez ellos mismos y su propia nada, ha de señalarse por algo que sea como una nada en el mundo, es decir, por una nada sustantificada. En efecto, no siendo la exterioridad así, en modo alguno estática, la relación del móvil consigo mismo es pura relación de indiferencia y no puede descubrirse sino a un testigo. Es una abolición que no puede ser hecha y una aparición que tampoco puede serlo. Esa nada que mide y significa la exterioridad así es la trayectoria, como constitución de la exterioridad en la unidad de un mismo ser. La trayectoria es la línea que se traza, es decir, una brusca apariencia de unidad sintética en el espacio, una simulación que se rompe enseguida en una multiplicidad infinita de exterioridad. Cuando el esto está en reposo, el espacio es. Cuando está en movimiento, el espacio se engendra o deviene. La trayectoria no es nunca, ya que no es nada. Se desvanece enseguida en puras relaciones de exterioridad entre diversos lugares, es decir, en la simple exterioridad de indiferencia o espacialidad. El movimiento no es tampoco, es el menor ser de un ser que no puede llegar ni a abolirse ni a ser completamente. Es el surgimiento en el seno mismo del en sí, de la exterioridad de indiferencia. Esa pura vacilación de ser es una aventura contingente del ser. El para sí no puede captarla sino a través del éxtasis temporal y en una identificación permanente y extática del móvil consigo mismo. Esta identificación no supone operación alguna en particular, ninguna síntesis de recognición. No es nada más, para el para sí, que la unidad de ser extática del pasado con el presente. Así, la identificación temporal del móvil consigo mismo, a través de la posición constante de su exterioridad propia, hace que la trayectoria se devele, es decir, que surge el espacio en la forma de un evanescente devenir. Por el movimiento, el espacio se engendra en el tiempo. El movimiento traza la línea como trazado de la exterioridad así. La línea se desvanece al mismo tiempo que el movimiento y ese fantasma de unidad temporal del espacio se funde continuamente en el espacio intemporal, es decir, en la multiplicidad de dispersión pura que es sin devenir. El para sí es, en el presente, presencia del ser, pero la identidad eterna de lo permanente no permite captar esa presencia como un reflejo sobre las cosas, ya que nada viene a diferenciar lo que es de lo que era en la permanencia. El movimiento determina la dimensión presente del tiempo, en primer lugar, porque se revela como presente posible de lugar al tiempo universal, como vacilación presente. Ya en el pasado no es como presente, nada más que una estela que se deshace. En el futuro no es en absoluto alentar, sino el evanescente poder ser su propio proyecto. Es como la progresión constante de una línea delgada en la pared. Por otra parte, su ser tiene la ambigüedad inacible del instante, pues no podría decirse ni que es ni que no es. Además, apenas aparece cuando ya es dejado atrás y exterior así. Simboliza perfectamente el presente del para sí, la exterioridad así del ser que no puede ser ni es, pues ese ser remite al para sí la imagen proyectada en el plano del ser en sí, de un ser que ha de ser lo que no es y que ha de no ser lo que es. Toda la diferencia es la que separa la exterioridad, así, en que el ser no es para su propia exterioridad, en que el ser no es para ser su propia exterioridad, sino que es ser, al contrario, por la identificación de un testigo estático, del puro éxtasis temporalizante, en que el ser ha de ser lo que no es. El para sí se hace anunciar su presente por el móvil, es su propio presente en simultaneidad con el movimiento actual,
y el movimiento se encargará de realizar el tiempo universal, en tanto que el para sí se hace anunciar su propio presente como el presente del móvil. Esta realización pondrá de relieve la exterioridad recíproca de los instantes, puesto que el presente del móvil se define, a causa de la naturaleza misma del movimiento, como exterioridad a su propio pasado y exterioridad a esta exterioridad. La división al infinito del tiempo está fundada en esta exterioridad absoluta.